Buenos días, señor José Isabel Blandón, alcalde del Distrito Capital, distinguidos representantes del Cuerpo Consular acreditado en Panamá, miembros de instituciones públicas de nuestro país y gremios empresariales. Damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida al Foro Internacional y Expo 2015 Ciudades Sostenibles. Es organizado por el Panama Green Building Council, que forma parte del World Green Council, que es una unión global de consejos nacionales alrededor del mundo, que incluye más de 100 países, lo que la convierte en la mayor organización internacional influenciando el mercado de la construcción verde. Panama Green Building Council se suma al grupo de organizaciones internacionales y locales que promueven el desarrollo de ciudades sostenibles a través de la promoción de la construcción sostenible y el desarrollo de iniciativas como el Foro Internacional y Expo 2015 Ciudades Sostenibles. El Foro Internacional convoca a tomadores de decisiones del sector público y privado con el fin de educar sobre las nuevas tendencias y casos de éxito a nivel local e internacional en el desarrollo de ciudades sostenibles. La nuestra es una fundación sin fines de lucro basada en el consenso y que procura una representación diversa e integrada de todos los sectores de la industria. Nuestra misión es promover la sustentabilidad en la manera en que las comunidades son concebidas y los edificios diseñados, construidos y operados. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las urbes ocupan el 3% de la superficie de la Tierra, producen el 50% de los residuos globales, generan entre el 60 y el 80% de los gases de efecto invernadero y consumen el 75% de nuestros recursos naturales. Pero no todo es negativo. Esas acumulaciones de seres humanos generan el 80% del Producto Interno Bruto global y se espera que para el 2050 el 80% de la población mundial viva en grandes urbes. Esto presenta una oportunidad, ya que enfocando nuestros esfuerzos en estas urbes, podremos lograr cambios considerables en la forma en que los consumimos, nuestros recursos e impactamos en el medio ambiente. Para lograr el desarrollo, una ciudad sostenible, debemos desarrollar una economía verde en la que se promueva la producción y consumo sostenible. De igual manera, se debe incentivar la eficiencia de los recursos disponibles, es decir, reducir la extracción de recursos naturales, el consumo de energía y la generación de residuos. Todo esto protegido por ecosistemas. Panama Green Building Council desea agradecer a nuestros patrocinadores Argos, Cable Onda, CMG Construcciones, Ecotec, Fridama, GTK, Green Valley, Supro, Train, Odebrecht, Universidad de Louisville, Fundación Grupo Corcione, Cool y Business Park Torre 5. Igualmente a nuestro aliado Acades y World GBC. Deseamos también informarles que en las bolsas que recibieron en la entrada se encuentra un pasaporte para recorrer los stands de la Expo y poder participar de la tómbola. Igualmente, las personas que están interesadas en acompañarnos en el Green Tour será hoy a las 3 de la tarde y la ciclovía el sábado 18. Deben reservar su cupo en la mesa de registro y recordamos que los cupos son limitados. De igual forma, se encuentran en sus bolsas en donde anotar algún papel para sus preguntas y favor indicar a qué expositor va a ir dirigida la pregunta y entregárselas a nuestras azafatas. Invitamos en este momento entonces al ingeniero Eduardo Villalaz, presidente de Panama Green Building Council, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso para él. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la segunda edición del Foro y Expo de Ciudades Sostenibles. El Panama Green Building Council es una fundación sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad en la manera en que nuestras construcciones son diseñadas, construidas, manejadas y operadas. Nuestro esfuerzo se divide en 4 campos de acción: concientización y divulgación, el desarrollo de capacidades técnicas, propuesta y ejecución de proyectos
y asesoría y apoyo al sector público en el desarrollo de normas que impulsen unas construcciones sostenibles. Este foro nace con la intención de ampliar nuestro alcance, enfocándonos hacia una construcción más sostenible y amigable con el medio ambiente, que impacte positivamente en beneficio de nuestro planeta y todos sus habitantes y mejore la calidad de vida, promoviendo el desarrollo de ciudades sostenibles. El equipo de Panama Green Building Council, junto a la Junta Directiva, sus miembros patrocinadores, aliados, con mucho entusiasmo, hemos organizado este evento para todos ustedes. El Foro Internacional convoca a aquellos responsables de tomar decisiones importantes en el sector público y privado, con el fin de educar sobre las nuevas tendencias y casos de éxitos a nivel local e internacional en el desarrollo de ciudades emergentes y sostenibles. Este foro está compuesto de varios componentes, los cuales incluyen el plenario del día de hoy, compuesto de destacados expositores, la exposición de productos sostenibles que está allá afuera, giras verdes a proyectos con certificación LEED, seminarios, talleres que adicional otorgan horas de educación a aquellos que son acreditables LEED, sesiones que abordan diferentes temas de la construcción sostenible y finalmente una ciclovía del día sábado. Quiero felicitar al equipo del Panama Green Building Council por el gran trabajo realizado para hacer de este evento una realidad. E igualmente a nuestros aliados, patrocinadores, expositores y todos los aquí presentes por ser parte de este prestigioso evento, con el fin de promover el desarrollo de ciudades sostenibles en nuestro país. A todos los participantes esperemos que disfruten y le saquen el mayor provecho a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Vialas, por sus palabras. Y en este momento nos complace presentarles al ingeniero Roberto Ford Taylor, director ejecutivo de Panama Green Building Council. Posee una acreditación LED Green Associate del US GBC, además maestría en Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente, MREM, de la Universidad de Dalhousie, en Nueva Escocia, Canadá. Desempeñó la posición de director de proyectos en la empresa Summerhill Group en Nueva Escocia, Canadá, liderando exitosamente 2 programas de eficiencia energética a lo largo de la provincia. El ingeniero Forte nos presentará en las conferencias los resultados y conclusiones de la primera fase del muestreo de vivienda de Panamá y Chorrera. Bienvenido. Disculpen, ahora sí. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos durante este esfuerzo que hemos realizado. Como lo mencionó Eduardo, primero que todo agradecer a Dios por estar aquí con salud y poder sacarle provecho a esta iniciativa. Voy a entrar de lleno a la presentación para cumplir con todos los tiempos que hemos establecido. Hablarles un poco primero de la agenda o estructura de mi presentación. Voy a darles una muy breve reseña del Panamá GBC, agradecimientos a todos los involucrados en el proyecto, alcance y objetivo del mismo, metodología, hallazgos predominantes, datos de interés, casos interesantes que pudimos evidenciar, propuestas que estamos considerando hasta este momento, esta fase, para una potencial línea base del sector residencial, conclusiones y pasos siguientes. Entonces, básicamente, como lo mencionó Eduardo, queremos cambiar la forma que se están diseñando, construyendo, concebiendo, operando los edificios en el país. Y por edificios me refiero a casas, edificios, etc. Nuestra visión no solo va a nivel local. Desde inicio se tuvo la intención de hacerlo a nivel de Centroamérica y el Caribe, y por eso creamos ACADES, que es nuestro aliado, donde nos estamos aliando con Guatemala, Costa Rica y El Salvador para que esto esté llevándose paralelamente en la región. Nuestro brazo de acción, Eduardo los dijo muy bien, divulgación y concienciación, desarrollo de capacidades profesionales,
traímos el examen desde el 2013 y hemos acreditado más de 65 profesionales, pero mi presentación de hoy se va a basar en los dos últimos. Proyectos técnicos, este es un proyecto técnico, los diferentes que tenemos que creo que hemos considerado junto con la Junta Directiva, que son los que pueden realmente romper esas barreras del mercado que están limitando el crecimiento y masificar el tema de la construcción sostenible en Panamá. Y eso va de la mano con la promoción de leyes y normas, es decir, estos proyectos técnicos se supone que van a ser la fundación para tener normas coherentes para el país. ¿Cuál es el raciocinio de este proyecto? El raciocinio de este proyecto básicamente es desarrollar un sustento técnico robusto que sea la fundación de esa normativa que mencioné, consona y coherente con las necesidades económicas, ambientales y sociales de nuestro país, ¿no? Ese es uno. Dos, ayudar a la adaptación e implementación de, ¿por qué no inventar la rueda? Hay certificaciones voluntarias afuera, implementémosla, pero adaptémosla con data local. Documentos técnicos relevantes, por ejemplo, desarrollar documentos técnicos que ayuden al proceso de toma de decisiones relacionadas a la promoción de construcciones sostenibles y ciudades sostenibles. Y también documentos técnicos que sirvan para educar a estudiantes y profesionales de cuáles son las costumbres actuales de consumo en el sector residencial y cuáles son las buenas prácticas que deberían de aplicar. Finalmente, ¿por qué no? Nuestros miembros están muy involucrados en esto, soporte para desarrollar herramientas de comunicación y mercadeo legítimas que ayuden a distribuidores de servicios y productores de productos sostenibles a medir y divulgar el impacto que tienen los mismos en el mercado. Ese es el raciocinio detrás de esto. Agradecimientos a Guilherme Lucena, que está aquí con nosotros, líder del comité y director del proyecto. Guillermo Malo de Molina está de viaje lastimosamente, pero lo tenemos como patrocinador, asesor técnico. Este señor no tiene 80 años, esa foto es actual de él, pero es arquitecto y bueno, saben cómo son ellos, ¿no? Fernando Luna, estudiante de arquitectura de la Universidad de Colima, es una bendición, son muy fuertes en bioclimática, lo estuvimos aquí en Panamá haciendo su práctica profesional. Y no solo eso, tuvimos presencia de Alemania también, que tenemos también presencia de la Universidad en Ingeniería Civil en Technische Universität Darmstadt. Y yo creo que Ben me va a regañar ahora por cómo pronuncié esto, pero bueno, es de Alemania y también una bendición haberlo tenido. Muy técnicos. Y fue de mucho apoyo. Rafael Morales, que también nos acompaña, ingeniero consultor de eficiencia energética. Y finalmente no tuve la foto de Carolina Mejía, pero representa Forest Finance y también nos apoyó. Entonces la metodología, bueno, todo inicia con una encuesta que se le envían a 10 promotores, de los cuales 3 nos respondieron y estamos muy agradecidos con esos 3. Ahorita porque es temas de confidencialidad, solo puedo revelar y agradecer a Grupo Su Casa, porque la información que manejamos al momento es muy confidencial y estamos respetando todos esos temas, pero sin ellos, sin darnos esa información de esos 3 promotores, este muestreo no tendría sentido. Y eso es muy importante agradecerles. Con esa encuesta pues pedimos básicamente lo que aparece en la metodología, que queríamos identificar prácticas comunes de construcción en Panamá y crear una línea base. Ese era nuestro objetivo principal. El alcance geográfico del proyecto es provincia de Panamá y Panamá Oeste, no Chorrera. Panamá Oeste incluye Chorrera y Arreján, ¿no? Así que eso es una corrección al sinfín que está saliendo. El alcance inicial dijimos vamos a hacer 20 muestras entre las viviendas de 60 a 80, 80 a 100, 100 y 120 y 120 a 140 inicialmente en esta fase. Tipos de viviendas unifamiliares y adosadas hasta 2 pisos y que estuvieran en un rango de construcción entre 2004 y 2014. Sin embargo, yo creo que lo que recibimos fue entre más o menos 2011 y 2014. Son relativamente nuevas, pero tenían que tener un año de ocupación. Y ellos, en función de eso que le pedimos, nos dieron información y detalles. Este es el comité en acción. Si no los tuviéramos, esas son horas, 3, 4 horas después de las jornadas laborales, hasta las 7, 8 de la noche trabajando con estos voluntarios. Eso es clave y ha sido muy importante. Y estas son fotos de diferentes días. Llevamos ya casi 2 meses en esto y seguimos haciéndolo, ¿no? Y necesitamos más apoyo de personal y voluntarios técnicos. Ya entrando un poco a la localización geográfica de los muestreos, vemos el amarillo, el Juan Demóstenes Arosemena, en el área de Panamá Oeste, Puerto Caimito, en Chorrera también, Panamá Oeste, Chorrera y Ernesto Córdoba en Panamá. Esa es la información que obtuvimos de estos 3 promotores por el momento. Esperemos que esto nos lleve a una fase 2. En Puerto Caimito, entre 60 y 80, y en Juan Demóstenes Arosemena tuvimos 2 y 3 muestreos respectivamente. Entre 80 y 100 tuvimos muestreos 4 en Panamá, 3 en Chorrera. Entre 100 y 120, 1 en Panamá, 4 en Arraiján
y los otros, entre 120 y 150, tuvimos 4 y 4 en Chorrera. Así que finalmente nos pusimos una meta de 20, pero gracias al liderazgo de Guilherme logramos 25. Esto es cómo se veía más o menos en el momento de escoger dónde estamos haciendo los muestreos. Tratamos de buscar que la orientación de las casas fuera lo mismo, porque queremos reducir la mayor cantidad de variables. El tema de la orientación, la radiación solar, cómo le pega a la casa, todo eso afecta la eficiencia energética, el consumo de energía, etc. Entonces tratábamos de mantener unas distancias de 3 a 4 casas entre muestreo, dentro de lo que nos permitía la gente, porque la gente también tiene que tomar la decisión de permitirnos entrar. Nuevamente ven, la orientación es sumamente similar, son 3 barriadas diferentes, A, B y C. Este es el tipo de información que nos dieron los promotores. Si no hubiéramos tenido este tipo de información, ¿cómo hubiéramos hecho? No hubiera salido algo con los resultados que creo que estamos obteniendo y que creo son muy positivos. Los modelos entre 60 y 100 metros que encontramos básicamente es unifamiliar. Ese es el tipo, una imagen vale más que 1000 palabras para que tengan idea. Entre 100 y 120 encontrábamos 2 modelos, el unifamiliar y el dúplex, como pueden ver en las imágenes. Ahora, ¿cómo se dividió el trabajo de la metodología en el equipo? En 2 áreas. El trabajo de oficina. Primero recibimos todos los detalles. Los promotores nos abrieron detalles, materiales, área, toda la información que necesitábamos. Eso es clave. Con eso levantábamos un formato inicial y después nos íbamos a la segunda fase. Entonces, en la primera fase realmente lo que veíamos era esto. Datos generales de la urbanización, eso es en la oficina. Energía desde el punto de vista de diseño, es decir, orientación y cosas que impactaran directamente al consumo energético posterior a la construcción. El tipo de materiales, por ejemplo, constructivos. Agua desde el exterior, es decir, si había alguna rain capture, recolección de agua de techo, si había separación de aguas pluviales de aguas grises, ese tipo de cosas lo veíamos en los planos antes de ir a campo. Orientación, como ya lo mencioné, y materiales lo veíamos desde el punto de vista de que si habían áreas de recolección de basura o inclusive reciclado, ¿no? Eso era lo que veíamos, ¿no? Entonces, después teníamos un trabajo 2, que era el trabajo en campo. Ahí tenemos nuestro equipo listo y ready. Lo pueden ver que estaban bien uniformados, debidamente con sus gafetes, todos formales, con una carta representando al Panamá GBC y todo se debió como se debía llevar, ¿no? Con la formalidad necesaria. En el muestreo en campo veíamos las características de la vivienda, que lo que habíamos visto en el plano realmente se mantuviera en la vivienda. Veíamos, por ejemplo, también los horarios, cuántos usuarios habían en la casa, en qué horarios estaban en la casa. En energía pedíamos los recibos de luz, en agua pedíamos los recibos de agua y veíamos el tema también, por ejemplo, de los residuos, que vienen también el recibo de agua. Y veíamos algo muy interesante que para LEED, la certificación LEED se llama sitio sostenible, es decir, qué infraestructura hay, qué distancia hay un área verde, qué distancia hay un supermercado, una farmacia. Todo este tipo de información la buscábamos para ver cómo estábamos urbanizando. Vamos a los hallazgos predominantes. Los hallazgos que se ven en todas las diferentes urbanizaciones y casas son, por ejemplo, que los 2 métodos constructivos más fuertes actualmente son el vaciado de concreto y el bloque, construcción tradicional de bloque y se le echa concreto. Son los 2 más comunes, casi en una relación de 50-50. Después lleva un repello liso de yeso, resanado y una pintura corriente. Las ventanas llevaban el mismo patrón. Todas son perfilería de aluminio con un color natural de aluminio o pintadas y con un solo vidrio de aproximadamente 3 milímetros en una combinación entre persianas, esas mecánicas comunes, y un vidrio fijo en el medio o simplemente las persianas. Ese era el 100% de los casos. Los tejados son al 100% de fibrocemento que muestreamos con forma de teja y los colores varían entre el verde y el rojo y esto es muy importante para la línea base, 64% en rojo y 36% en verde. ¿Y qué más podemos mencionar aquí? Y la estructura del techo sobresalía un poco de las paredes, sirviendo técnicamente como aleros, pero no son elementos bioclimáticos. No, es simplemente un diseño tradicional establecido y no realmente está considerando el tema de la orientación y el impacto de la radiación. En ningún caso se evidenció la implementación de medidas que sean consideradas como construcción sostenible. Sin embargo, ustedes van a ver que hay lados positivos en el tema de la infraestructura, que más adelante los voy a mencionar. Otros hallazgos predominantes es que la relación de metros construidos versus metros no construidos es de 50 y 50. Esa relación inicial nos parece muy bien. Obviamente, estas son casas que todavía no han empezado a meterle inversión para hacer adaptaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un caso que tenemos que ir viendo en próximas fases, pero ahorita mismo mantenían el mismo diseño con el que se construyeron y se mantenía el diseño original de las casas. El 75% de estas casas conservaban el área jardinada. Todas las viviendas tenían acceso a un espacio abierto
área de juegos de recreación a menos de 800 metros, un radio de 800 metros. Eso es algo positivo. 100% de las casas contaban con aceras. En el tema de infraestructura estaban muy bien urbanizadas por esa parte, pero el 100% de las casas no contaban con rampas peatonales para discapacitados. Entonces, obviamente es un área de oportunidad. El 48% de las casas, digamos que promedio, las casas tenían acceso al transporte público a menos de 400 metros. Por la mitad de ellos, qué bien, pero la otra mitad, obviamente es una oportunidad. Y el 44% de las casas tenían edificaciones con otros usos comerciales o institucionales a menos de 800 metros. Nuevamente estamos hablando de walkable distance, distancias caminables. No se vale de que, no, pero el súper está ahí, pero tengo que pasar por un monte y una trocha. No, estamos hablando de distancias, que es lo que propone la certificación LEED, que tú puedas caminar a través de una acera y llegar allá, ¿no? Así que se miden esos metrajes, ¿no? Entonces, en la gráfica de la derecha abajo, pues simplemente ven el tema de lo que llamamos la parte de sitios sostenibles o infraestructura y cómo marcaba los diferentes aspectos. Ahora entramos a casos interesantes y realmente nos impresionó mucho y nos sentimos con mucha esperanza en este caso, por ejemplo, de la iluminación. Es obvio que la transformación del mercado de incandescentes a fluorescentes se está dando. 83.02% de los focos eran fluorescentes. Solo 9.81 eran incandescentes. Y de hecho ya la relación casi está pareja entre LED y incandescentes. Esto es clave para una línea base. Tenemos que saber dónde empezamos. Si diseñamos una línea base con una estrategia empezando en incandescentes, posiblemente estamos mal. Digo, esto es un muestreo pequeño y falta mucho más por muestrear, pero estamos viendo una tendencia y eso hay que considerarlo en una normativa. 28% de las casas se evidenció el uso de focos incandescentes y en las que había incandescentes, 4 de 7 solo tenían 3 focos, cuando la relación de focos era de 15 a 20 focos. Eso es positivo, muy positivo. En 4 de las casas ya tenían luces LED, sobre todo en lo que llamamos las áreas o las casas que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Entre 80 y 150. 64% de las casas presentaron un 100% de transformación de incandescente a fluorescente. Y 2 de las casas presentaron una transformación arriba del 50%, es decir, que el 50% de sus focos ya eran LED. Entonces, todos esos fueron casos sumamente interesantes conocer. Otro caso sumamente interesante fue el caso de los aires acondicionados. Como pueden ver, nosotros estábamos buscando áreas acondicionadas de techo o de pared, que es el mismo tecnología, simplemente que es más ineficiente que otros por el tema de instalación que hacen. Y nos dimos cuenta que solo hay split inverter. Entonces, yo creo que ese es otra clara indicio de que estamos haciendo una transición meramente del mercado, aún sin normativa. Vemos que el split aparece inclusive entre casas de poder adquisitivo menor, como 60-80 metros, y va aumentando conforme el poder adquisitivo va aumentando, si vemos el poder adquisitivo en relación a la cantidad o lo grande que es la casa, obviamente, ¿no? Y vemos que aparece el inverter inclusive a 80-100 metros, una casa de 80 metros aparece ya el inverter, y vemos cómo va aumentando dependiendo del poder adquisitivo la cantidad de inverter o de casas que tienen ese equipo, ¿no? Es muy importante. Igual la relación se mantiene en el tema de aires acondicionados en general. Aparecen los split desde las casas con 60 metros cuadrados. Entonces aquí pueden ver en esta gráfica, el azul es como el split va disminuyendo conforme el poder adquisitivo aumenta y cómo el inverter va aumentando conforme el poder adquisitivo aumenta. Y lo importante es que independientemente de que haya una casa de 80 metros cuadrados a 100 metros cuadrados, ya tienen inverter. Entonces ya entrando la metodología del mercado por default. Entonces, muy importante considerarlo en esta línea base. Y esta es la relación contra los ventiladores. Mientras que el ventilador, el aire acondicionado que está en rojo va aumentando conforme el poder adquisitivo aumenta, el ventilador obviamente va reduciéndose porque se va cambiando, se va dejando de usar esto. El más común es el de pedestal, no el de techo. Y de hecho el de pedestal, el de techo aparece ya en los últimos 2 rangos, de 100 a 150. Eso es. Ahora, casos preocupantes. El tema del agua es muy preocupante y por eso hemos invitado también al sector público para apoyarlos con esta información. Vimos que 56% de las muestras no nos entregaban el recibo, no lo tenían. Todo lo que ven en rojo es que no había recibo, no había un papel. Entonces teníamos que preguntarles a ellos para ver qué nos decían. 64.3% dijo que había un consumo fijo. Eso significa que posiblemente no hay medidor, ¿no? Porque si no fluctúa, podemos llegar a asumir que no hay medidor. Entonces, después, 14.30 dice que el consumo es estimado. Bueno, ahí puede haber medidor, pero puede ser que no tenía el recibo o lo tiene la esposa, pero igual no sabe dónde está el recibo. Y el 21.4% no sabía nada con el agua, ni cuánto consumía, ni dónde estaba el recibo, nada. Obviamente eso no es muy alentador en el tema del ahorro del consumo de agua.
Ahora, lo que está en azul es la factura medida, que nos las dieron y la vimos y la evidenciamos, y la factura fija. El 72.70% es medida, es decir, que hay un medidor, eso es bueno, hasta cierto punto, y ahora les explico por qué, pero por lo menos tenemos el recibo y podemos evidenciarlo. Y el otro entonces es factura fija, que tiene el recibo, pero lastimosamente el fijo no promueve eficiencia de agua, porque no importa que pagues por una cantidad de litros, de litros, no, o sea, no realmente se te penaliza por el valor del agua en unos rangos por legislación. Y con gusto les comparto dónde obtuve la información. No hay incentivo financiero como conclusiones para la economía del agua. En algunos casos, el que consumía 5 metros cúbicos pagaba lo mismo que el que consumía hasta 30 metros cúbicos. Estamos hablando de 30.000 metros cúbicos. Entonces hay 25.000 litros que yo puedo hacer lo que yo quiera y sigo pagando 7 y pico. Entonces eso no ayuda, obviamente. Eso pueden encontrarlo en la CEP, en la tarifa del IDAN. Hay una tablita que explica eso. De los que reportaban tarifa fija en la misma barriada, igual metraje, inclusive encontramos que el fijo variaba entre 8 metros cúbicos y 16 metros cúbicos. No sabemos aún por qué, tenemos que hacer las investigaciones. El consumo fijo no promueve el ahorro de energía, de agua, como lo mencionaba, y evidenciamos facturas en metro cúbico y en galones, cuando ya existe una legislación que todos debemos estar alineados en el sistema internacional, ¿no? Entonces eso es obviamente un área de oportunidad porque también en algún momento en que empecemos a medir y monitorear es importante que la factura pues lleve un estándar. El otro caso interesante es el de los residuos. 44% de la gente que encontramos el recibo de luz, lo que estaba en azul, una casa debe el agua, mientras que del aseo 55% de las casas debe el agua, la cuota del aseo. Se encuentra morosidad en todas las áreas, es decir, en todas la capacidad, independientemente de la capacidad económica, ¿no? Que habían en deudas. O sea, las que pagaban el aseo también han pagado el agua, pero las que pagaban el agua no pagaban el aseo necesariamente. En el caso analizado, por ejemplo, de las 11 casas, la deuda del aseo total era de casi $1.000 en esas 11 casas, mientras que la del agua era de 29.5, ¿no? Obviamente se sabe que el agua nos interesa a todos más, ¿no? Pero eso es definitivamente es un área de oportunidad. 100% de las casas tenían basurero delante de sus casas y hacían el uso del servicio de recolección, o sea que lo estaban usando, pero bueno, independientemente de eso no se reflejaba en las facturas. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta de línea base inicial? Como le dije, el sistema constructivo, base de bloque tradicional o a base de vaciado de concreto. Entonces lo que se debe promover en una normativa es el uso, el primero es más eficiente, algo que quiero mencionar sobre los bloques tradicionales y el vaciado. Y es un hallazgo nuestro que todavía estamos haciendo investigaciones para sustentarlo, pero el valor U es decir, la conductividad del calor del material es diferente. Pues desde un punto de vista de eficiencia energética, el bloque posiblemente por temas del aire que tiene en medio y de la misma concepción de cómo se produce el bloque, no es tan conductivo que el vaciado. Sin embargo, nosotros lo que creemos aquí no es decir que el vaciado es mejor que el bloque tradicional por el tema energético, sino que hay que orientar al consumidor a que sepa que, por ejemplo, por la parte de residuos, por la intensidad energética, posiblemente el vaciado es positivo, pero por la parte de eficiencia energética y consumo interno, por conductividad, entonces necesitas más aislantes. Me explico, pero lo importante es educarlos y que ellos sepan cuáles son los pros y contras de los dos sistemas constructivos. El consumidor debe ser, eso fue lo que mencioné, el techo. Fibrocemento, obviamente, lo que hemos visto en la muestra es la línea base. Se debe valorar entonces a partir de uso de aislantes térmicos que permitan reducir el coeficiente global de transferencia de calor del techo por debajo del valor de la lámina de fibrocemento. En cuanto al color, se valorarán aquellos tejados blancos para que tengan más reflectividad, ¿no? Y el coeficiente SRI, que es el índice de reflexión solar. Ahora, ¿qué podría proponerse aquí? LEED propone que para los tejados con un ángulo de inclinación bajo, el Solar Reflectance Index debe ser 78 o más. Pero para un ángulo de inclinación alto, entonces que es como 9.46 grados de inclinación, debería ser un Solar Reflectance Index de 29 o más. Y en la muestra, el 100%, las casas tenían ángulo de inclinación de 25 a 30. Eso significa que nuestro Solar Reflectance Index estaría bien en 29 para la normativa, por ejemplo. Los sistemas... perdón. Y finalmente, perfilería de aluminio y simple acristalamiento. Creo que hasta ahora nuestra recomendación es el tema de la hermeticidad, los sellados de ese tipo de
de perfilería. Quizás otras tecnologías se escuchan como PVC, eso hay que evaluarlo y irlo estudiando para ver qué otras opciones hay en el mercado que se puedan hacer y que sean más eficientes y de baja huella de carbono. Y las casas que tienen mayor poder adquisitivo, inclusive se le puede proponer el uso de double pane, o sea, doble vidrio con aislante, ya sea aire o gas en el medio, ¿no? Para aislar, no dejar pasar la radiación y sí la luz natural. Tamaño de ventanas y orientación, obviamente se proponer realmente la consideración de la implementación del diseño bioclimático y que en base a esto pues se den beneficios. Acondicionamiento de aire, pues vemos que el split ya está, lo único que hay que definir y aliarlo con nuestros compañeros de la Secretaría Nacional de Energía y la Ley de Uso Racional de Eficiencia Energética, que esos indicadores de eficiencia energética vayan en línea con los que se establezcan y ya sea como se piensa establecer en URE, que los aires acondicionados que estén por debajo de un índice de eficiencia energética no entren al mercado y en función de eso establecer esos límites de obligatoriedad o de beneficios por la tecnología. El inverter obviamente seguirlo promoviendo, ¿no? Y luminaria, bueno, el tema es que ya estamos en fluorescentes, hasta ahora eso es lo que muestra el muestreo, y promover hacia el uso de luminaria LED y haciendo la transición de fluorescente a LED. Finalmente, las conclusiones y pasos siguientes. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que requerimos una muestra representativa por al menos de un 10% del universo de casas que tenemos, que es unas 2.200 casas ahorita mismo en esas 3 barriadas. Creemos que con unas 200 casas podemos llegar realmente a tener una muestra representativa, porque pueden ver que yo ahorita no he hablado de quién consume promedio en electricidad y esas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. De nada sirve que la casa esté orientada de la misma forma y tenemos 3 casas o 4 casas orientadas de la misma forma, pero en una casa hay 2 personas y en la otra hay 7. En una casa hay 3 aire acondicionados, en la otra hay 1. Entonces se necesitan más muestras para empezar a hacer modelos que nos lleven hacia a un dato concluyente. Entonces por eso es importante hacer más modelaje, pero ya tenemos conclusiones bien interesantes como pueden ver. Cada muestra a nosotros nos cuesta $300. Esto es un mensaje para los promotores que nos están apoyando, los que no nos están apoyando y se van a subir al barco después de esta presentación, hopefully, y miembros y todos los que nos escuchan. Necesitamos $52.500 para llegar a esas 200 casas, a $300 el muestreo. Yo les puedo asegurar que difícilmente una consultora pueda hacer este trabajo a ese costo, porque lo hacemos es porque tenemos mucho voluntariado, eso es. Y por eso logramos ese costo. Así que yo espero escuchar, Roberto, aquí hay 2.000 para el muestreo a nombre de Fundación Panamá GBC en los próximos días. Aquí hay 3.000, vamos a hacerlo. Esto va a apoyar a todas las normativas que tenemos relacionadas en diferentes temas. Esto es por el país y por la ciudad. Encuesta a promotores sobre disposición a hacer casas más sostenibles, ese es el next step. Preguntarle, o sea, cuál es su disposición, hacer encuestas online. Y encuestas a usuarios de repente dentro de ferias de ventas de casas para evaluar también su disposición a pagar un extra por el tema de sostenibilidad y ahorrarse en el 30, 40, 50 años de vida de esa casa, ahorrarse, ¿no? Empezar a educarlos, pero preguntarles qué piensan, ¿no? Y qué disponibilidad tienen. Aumentar el muestreo hacia áreas por debajo de 60 metros cuadrados. Hay un gran volumen, creo que el volumen más grande de residencias que se construyen hacia abajo de 60. Hay que definir una estrategia, pero obviamente incluir ese parámetro. Y finalmente continuar reclutando más promotores. Muchas gracias.